Muy buena gente, les saluda Rohan y hoy quiero compartir con ustedes un tutorial donde pienso enseñarles cómo pasar los datos de guardado que tenemos en una consola Switch, en este caso por ejemplo es la Nintendo Switch clásica, llamémosle así, hacia la Nintendo Switch OLED que he adquirido hace poco. Entonces para esto tenemos que seguir una serie de pautas y recomendaciones. Voy a empezar por las recomendaciones y después explicaré también cómo voy a abordar todo el tutorial. Lo primero que hay que tener claro es que los datos de la Nintendo Switch no se almacenan en la tarjeta micro SD, se almacenan sí o sí en almacenamiento interno. Con lo cual, para poder sacar esos datos de ahí, tenemos que utilizar una serie de métodos y así no perderlos. Habrá gente que diga, no, es tan fácil como sacar la tarjeta micro SD y ponerla en la otra Switch y asunto arreglado. Esto es falso. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la tarjeta que tiene la Switch clásica, la micro SD que sacamos de ahí para meterla a la nueva, ya lleva ese identificativo. Es como si esa tarjeta micro SD se enlazara con la antigua consola y al pasarla a la nueva se va a activar un mensajecito diciendo de que esa tarjeta no pertenece ahí y lo que va a hacer es formatearla. Pero da igual si la formatea o no la formatea, los datos siguen estando en la consola vieja, entonces no nos va a servir realizar ese tipo de métodos. Por esa razón vamos a explicar los tres que conozco hasta el momento. El primero, si ustedes tienen una suscripción a Nintendo Online, hacerlo por la nube, pero ojo, no todos los juegos permiten guardar sus partidas en la nube, pero sin embargo es bueno conocerlo, ya que si ustedes tienen muy pocos juegos, digamos que la transferencia de los datos de guardado se pueden realizar de una manera mucho más rápida. Después, también en caso tal de que ustedes no tengan Nintendo Online, el segundo método que también sirve y es para hacerlo de juego a juego sin requerir una suscripción. Y por último, pasar todo el usuario de nuestra consola antigua, llamémosle así, consola antigua, a la nueva consola. Eso pasaría, no todos los juegos, todos los datos de guardado, es lo único que se pasaría. El nombre del usuario y todos sus datos de guardado que tenga en esa consola se pasan a la nueva. Ese método es un poco, digamos, más complejito, que tiene sus cosillas, pero también es el más completo. Y antes de dar paso al tutorial, tengo que decir que en todos los métodos vamos a tener que descargar los juegos nuevamente. En caso tal, claro está, que sean juegos adquiridos de manera online. Ahora, si es en formato físico, pues lo que tenemos que descargar son las actualizaciones una vez insertemos el cartucho. Animal Crossing, digamos que es un videojuego un poco más especial en cuanto a sus datos de guardado. Por más que apliquemos uno de los métodos o todos los métodos que haya aquí en este tutorial, los datos se van a mantener sí o sí en la consola de origen. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que realizar un proceso distinto a lo que conocemos aquí para poder transferir esos datos de guardado de la consola de origen a la nueva consola. Y está claro que esto lo mostraré en un video más adelante. Así que dicho esto, empezamos con el tutorial. Vamos allá. Antes de aplicar los dos pasos que voy a mencionar a continuación, tienen que tener en cuenta un punto que es súper importante. Y este es que tenemos que estar logueados con nuestras cuentas de Nintendo en las dos consolas. El primer paso es para los que tengan la suscripción a Nintendo Online, para poder tener acceso a la nube. Comenzamos con el primer método, que es el de la nube. Entonces, para ello, nos vamos a la opción de configuración de la consola. Una vez aquí, buscamos lo siguiente, gestión de datos. Dentro de gestión de datos vamos a encontrar otra opción, que es guardado de datos en la nube. Seleccionamos el usuario y aquí vamos a ver todos los juegos que tienen sus datos guardados en la nube. Gente, mirad. Es un listado bastante larguito que tengo yo ahora mismo. Y en esta ocasión vamos a seleccionar a Monster Hunter Rise. Pinchamos, después le pinchamos sobre descargar los datos de guardado. Y aquí esperamos un momento, mientras que pues lógicamente empieza a descargar los datos hacia la consola y ya vamos a ver que aparece un circulito en azul, dándonos a entender de que el proceso se ha completado satisfactoriamente. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es ir al menú, insertamos el juego y cuando insertamos el juego de Monster Hunter Rise, en este caso, me va a pedir descargar
más datos debido pues a las actualizaciones y cosas que ha recibido. Lo aceptamos, a ustedes no sé con qué juego lo puedan hacer, entonces si les pide descargar algo le dan que sí, y una vez ya termina su descarga podemos abrir el videojuego y nos vamos a encontrar que los datos se han pasado de forma correcta. Lo he hecho con un formato físico. Entonces habrá gente que se pregunte, bueno, Rohan, ¿y si el juego es digital? Sencillo, gente, hacen absolutamente todos los pasos hasta este punto, pero en vez de insertar el cartucho como lo he hecho yo, se van a la tienda, lógicamente a la Nintendo eShop, y una vez abren aquí la tienda, pues buscan el juego, lo vuelven a descargar y no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora vamos con el segundo método. Este segundo método es para quienes no tienen la suscripción a Nintendo Online y lógicamente no tienen sus progresos guardados en la nube, con lo cual pues hay que hacerlo de una manera más física, y para ello requerimos tener las dos consolas cerca. Primeramente tenemos que acceder a nuestra consola antigua, que es la que tengo aquí abajo. Mirad, esta es la consola antigüita, que es la que más juegos tiene hasta el momento. Nos vamos a la parte de configuración de la consola, gestión de datos, transferir datos de guardado. Aquí nos dan pues una serie de mensajes. Está la consola que va a enviar los datos de guardado, porque está la consola antigua. Dice, transfiere los datos de guardado a una consola que esté cerca. Ya la tenemos ahí arriba. Solo es posible entre usuarios que tengan vinculada la misma cuenta de Nintendo. Ojo, gente, las dos consolas tienen que tener la misma cuenta de Nintendo logueada. Vale, le decimos que vamos a enviar datos de esta consola. Seleccionamos nuestro usuario y aquí escogemos el juego al cual queremos enviar datos. Por ejemplo, en este caso vamos a usar, voy a seleccionar Pokémon Unite, esperamos un poco y aquí nos va a dar un mensaje que es de los más importantes que hay que tener en cuenta para este método. Estos datos de guardado se van a enviar a otra consola, o sea, a nuestra consola nueva, que es esta de aquí arriba y que es la OLED. Dice así, los datos enviados se borrarán de esta consola, o sea, la consola vieja tiene los datos originarios, iniciales, los datos que hemos tenido toda la vida ahí. Una vez estos datos de esta consola pasen a esta otra consola, los datos de aquí se borran y solamente se quedarían aquí. Esa es una gran diferencia que tiene este método con el método para la nube. La nube los mantiene y uno lo puede tener en las dos consolas, pero con este método lamentablemente no es así. Vamos a seleccionar enviar datos de guardado. Prepara la otra consola, selecciona transferir datos, bueno, y nos dice a dónde tenemos que ir para poder transferir esos datos. En la segunda consola, que es la que está aquí en la parte de arriba, nos vamos a la misma parte, configuración de la consola, gestión de datos, transferir datos de guardado, y aquí en vez de darle enviar datos, seleccionamos la que dice recibir datos de guardado. Prepara la otra consola, ya están las dos consolas preparadas. Selecciona transferir datos de guardado. Venga, genial. Esperamos un ratillo. Recibiendo datos de guardado. Y ya nos marca como que todo nos ha salido estupendamente. Por eso aquí lo vemos. Y ya Pokémon Unite lo tenemos en la nueva consola. Se han recibido los datos de guardado. Entonces le damos a aceptar. Vamos a hacer una verificación en este momento. Como ustedes pueden ver, el juego no aparece. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Descargarlo desde la Nintendo eShop. Recordar eso. Aquí está, Pokémon Unite. Se volverá a la descarga. Regresamos al lobby y aquí comenzará su descarga. Y una vez lo abramos, ya tendrá todos esos datos de nuestra partida, o mejor dicho, del progreso de nuestras partidas, en este caso pues del juego. Y en la parte inferior, ¿qué es lo que ha pasado con la consola vieja? Vamos a ver. Le damos a aceptar. Genial. Y en teoría los datos de guardado de Pokémon Unite se han borrado, con lo cual si yo entro ahora mismo aquí, es como entrar a un nuevo Pokémon. Como ustedes pueden ver, aquí la consola antigua pues me vuelve a pedir configurar el juego, a lo mejor entrar a una cuenta nueva o a la misma cuenta. Bueno, nos va a pedir lo mismo porque todo está borradito como cuando lo instalamos por primera vez.
Y para terminar vamos a verificar lógicamente que se haya pasado los datos de guardado de Pokémon Unite de manera correcta. Se va a suspender el programa, puede que el usuario vinculado a esta cuenta de Nintendo esté utilizando programas contenidos descargables en otra consola. Tenemos que cerrar este Pokémon, porque si no lo cerramos no nos va a permitir acceder. Este problema que me acaba de pasar es porque lógicamente pues es un juego que es online. Entonces se conecta a los servidores y al encontrar que la antigua consola está conectado con el usuario, así no tenga todo nuestro progreso allí, no nos permite conectarnos desde otro dispositivo, ya sea una consola nueva o el del móvil. Como ustedes pueden ver, a diferencia de la consola antigua, no me está pidiendo nuevamente el idioma y realizar toda la configuración inicial. ¿Y esto a qué se debe? A que ya mi información o mi progreso se ha pasado de una manera satisfactoria y más que comprobado con esta imagen. El tercer y último método consiste en pasar nuestro usuario principal o único usuario de la consola vieja a la consola nueva. Con ello también se va a pasar lo que son los datos de guardado del progreso de nuestros videojuegos. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, gente. Primeramente, el cable del cargador tiene que estar conectado tanto en la consola nueva, que es en este caso la Switch OLED, y también en la consola vieja, que es esta que está aquí arriba. Y además de ello, la consola nueva tiene que tener, digamos, su inicio normal. No tenemos que haberla encendido o bueno, haberla encendido y empezar desde el paso número 0, que es de configuración, y así poder, digamos, acceder al sitio donde queremos. O si ustedes ya han accedido y han vinculado su cuenta de Nintendo en la consola nueva, pueden restablecer los valores de fábrica y así llevarla a este paso nuevamente. Bueno, entonces dicho esto, vamos a comenzar a realizar lo siguiente. El primer paso es ir a la consola vieja que ustedes ven aquí arriba, esta que está aquí. Nos vamos a la parte de configuración de la consola y aquí vamos a buscar perfil del usuario. Y aquí en perfil buscamos la opción que dice transferencia de usuario. Nos sale aquí una ventanita que dice transfiere un usuario y datos de guardado asociados a su cuenta Nintendo a una consola que esté cerca, como la que tenemos aquí. El usuario y los demás datos transferidos dejarán de estar disponibles en la consola de origen. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que una vez se transfiera los datos de esta consola vieja, o sea, nuestro usuario con todos los datos de guardado, se transfiera a esta nueva consola, va a desaparecer lo que tengamos aquí guardado. O sea, nuestro usuario desaparece totalmente y ya va a quedar totalmente anclado en la nueva consola. Tenemos que tener en cuenta eso porque eso es muy importante. Al mover esos datos, tenemos que estar seguros de que queremos llevar ese usuario de aquí, a la nueva consola. Bueno, sigamos. Entonces le damos continuar. Los programas descargables adquiridos por el usuario transferido no estarán disponibles en la consola de origen, pero podrán usarse en la consola de destino si se descargan de nuevo desde la Nintendo eShop. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vimos en los pasos anteriores, una vez pasemos el usuario de aquí con los datos de guardado a la nueva consola, los juegos vamos a tener que volverlos a descargar en la nueva consola. Es eso lo que quiere decir. Continuamos. Transferencia de usuario. Nos pide consola origen, lógicamente sería esta, y la consola destino sería esta. Como estamos en la consola de origen, seleccionamos esta primera opción. Dice, prepara tanto la consola donde se encuentran actualmente los datos como la consola de destino. ¿Cuál de las dos estás usando ahora mismo? Lógicamente lo acabo de mencionar, consola de origen. Seleccionamos el usuario. Y aquí nos pone lo siguiente. Se va a transferir estos datos de Nintendo, información de usuario, datos de guardado. Los programas descargables adquiridos por Nintendo dejarán de estar disponibles en esta consola. Es posible utilizar dichos programas en la consola de destino si se descargan desde la Nintendo eShop. Bueno, esto ya lo vimos y ya lo expliqué. Le damos continuar. Y aquí queda a la espera. Continúa los preparativos en la consola de destino. Genial. Entonces ahora en la consola de destino tenemos que hacer lo siguiente. Empezamos la configuración como si lo hubiéramos encendido por primera vez. Seleccionamos español. Lógicamente nuestra región, en mi caso es Europa porque vivo en España.
Lea atentamente el documento de información importante. Esto le damos siguiente, no se lo va a leer nadie. La mayoría de nosotros no se va a leer eso está más que claro. La configuración de internet que nos pide aquí pues escribimos la contraseña respectivo para nuestro internet. Una vez que ya hayamos lógicamente conectado o saltado el paso de internet, ya eso es decisión de ustedes, seleccionamos nuestra zona horaria, en mi caso es Madrid, París. ¿Quieres conectar la consola a un televisor? De momento no la quiero conectar a un televisor. Extrae los Joy-Con de la consola, no sé por qué me pide siempre esto. Yo no lo quiero, pero me lo pide sí o sí, así que voy a tener que extraerlos. Como pueden ver, después de haberlos desacoplado un poco, me dice selecciona seguir con la palanca izquierda y pulsa A, no sé qué. Esto será como para darnos a conocer de que se pueden desacoplar. Vale, puedes utilizar la consola y aquí nos dan pues otras instrucciones. Voy a volverlos a acoplar porque no los quiero tener desacoplados para el tutorial. Seleccionamos aceptar. Se va a registrar un usuario en la consola. Importante, aquí prestar atención, gente. Le damos siguiente y nos da dos opciones. ¿Cómo quieres registrar el usuario? Crear un nuevo usuario en caso tal de que sea la consola nueva, pues está claro, ¿no? Que esto se lo ahorran, se crea un nuevo usuario y tal. O importar un usuario desde otra consola Nintendo Switch. Esto es lo que yo quiero, importar un usuario desde otra consola Nintendo Switch. Vale. ¿Aún tienes la consola de la cual quieres importar el usuario? Le digo que sí. ¿Tienes pensado seguir usando la consola original al mismo tiempo que esta? Le voy a decir que no. Vale. Entonces nos sale el siguiente mensaje. Transferencia de usuario. Esto ya nos lo explicaron también. Y ya lo expliqué yo de una manera un poco más profunda. Los programas descargables adquiridos, vale, esto es lo mismo de la tienda, que tenemos que volver a descargar los juegos. Iniciar transferencia. Iniciar sesión con la cuenta de Nintendo de usuario que vayas a transferir. Pinchamos en iniciar sesión, ¿está claro? Iniciamos con nuestra cuenta, pueden elegir cualquiera de los dos métodos. A mí siempre me ha parecido muy fácil este segundo método, pero bueno, eso ya es según preferencia. Escribimos el código. Aceptamos. Se va a transferir a Nintendo a esta consola. Procura que la consola de origen de Nintendo esté preparada. Ya la tenemos preparada y en espera. Usa esta consola de origen de Nintendo para continuar con los preparativos. Vale. Ahora mismo está realizando la búsqueda. La he encontrado. Selecciona iniciar transferencia en la consola de origen. Vale, entonces aquí en la consola de origen ya podemos ver que se nos alumbra un botoncito que dice iniciar transferencia. Se está transfiriendo el usuario y aquí tenemos que ser paciente, gente, porque según la cantidad de juegos que tengamos y qué tan pesados y qué tantas actualizaciones hayan realizado, así mismo durará este proceso. Vale, en este momento ha terminado la primera transferencia. La información de usuario y datos guardados de Rohan se ha transferido. Genial. Completando la transferencia, le damos terminar. Y una vez ya aquí nos dé la confirmación, pues lógicamente la información de usuario y datos de guardado de Nintendo se han transferido. Damos también el botón terminar. Y en este momento ya vemos a nuestro usuario totalmente transferido, lógicamente con sus datos de guardado. Entonces, ¿es posible registrar a otros usuarios si más de una persona va a utilizar esta consola? No voy a registrar ningún otro usuario. Le damos continuar sin registrar. Aquí pinchamos siguiente. Si no, bueno, esto es un control parental, padres y tutores. En mi caso, pues no requiero eso. Se ha completado la configuración, el botón Home. Genial. Vale, en este momento se está descargando Monster Hunter Rise, como ustedes lo pueden ver, pero porque tengo el cartucho insertado. Comienza su descarga y una vez termine de descargarse, ya podemos ver lo que son mis progresos, que lógicamente he avanzado bastante, he terminado la historia y entre otras cosas. Mientras que se descarga Monster Hunter Rise, como ustedes pueden ver, mi usuario ya no aparece aquí arriba.
Aquí tenemos a Mifa y aquí tenemos a Urbosa y a Mario. El tercer usuario, que era este que estaba aquí, ya no está, desaparece totalmente. Bueno, ya se han descargado los datos de actualización. Vamos a abrir el Monster Hunter Rise para ver mi progreso. Se tiene que mostrar sí o sí la parte donde tengo a Rush, la mascota de Mega Man. Miradlo, aquí lo tenemos. Esto quiere decir que mi progreso se ha pasado de manera satisfactoria a mi nueva consola. Ahora quiero mostrarles una pequeña división al último método. ¿A qué me refiero? Aquí hemos hecho el traspaso de un usuario principal, como lo hemos podido ver. Pero ¿qué pasa si queremos ahora transferir otro usuario que tenemos aquí mismo en nuestra consola viejita o antigua, como la quieran llamar, a la nueva consola? Para ello tenemos que hacer lo siguiente, gente. Nos vamos en la consola antigua, le damos configuración de la consola, ahora escogemos perfil del usuario, transferencia de usuario, presionamos continuar, esta será la consola de origen y vamos a pasar, en este caso, la cuenta de Mario, que se llama Rohan. Vale, se va a transferir estos datos. Le damos continuar para que la consola entre en su modo de preparación. Aquí está esperando. Y ahora vamos a la consola nueva. En la consola nueva entramos en configuración de la consola, perfil de usuario, transferencia de usuario, continuar, consola destino. Tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de Nintendo Switch que está asociada a nuestro usuario. En este caso es esta cuenta que tengo aquí de Mario. Vamos a escribir el código de 5 dígitos. Se va a transferir a Rohan a esta consola. Vale, nuestra consola de origen, que es esta que está aquí, está más que preparada. Le damos a seguir. Ahora empieza a realizar la búsqueda. Se ha encontrado la consola de origen. No te me apagues, mi amiga. Seleccionamos iniciar transferencia. Esperamos siempre un ratito mientras que pues se vincula o se sincronizan. Iniciar transferencia. Ahora pues esperamos un poco el proceso. Recordar importante, siempre tienen que mantener el cable de la corriente conectado. Es más, muchas veces no les va a permitir seguir avanzando en el proceso si no conectan sus cargadores a las consolas para realizar este tipo de pasos. Genial, entonces presionamos terminar aquí, esperamos que la siguiente consola, la consola nueva, termine. Genial, terminar. Mirar, la consola vieja o la consola de origen tiene ya una sola cuenta por transferir, mientras que mi consola nueva tiene las dos cuentas ya transferidas. Y ya por último, un dato importante que se me estaba pasando es que estos pasos valen para todas las Nintendo Switch disponibles hasta el momento. Switch Lite, Switch Clásica y Switch OLED. Bueno, gente, hasta aquí este tutorial. Espero de que les sea de bastante utilidad para todas esas personas que se han hecho con una Nintendo Switch nueva y que quieren lógicamente pasar sus datos de guardado a la siguiente consola. Si les ha gustado este vídeo, dejadme un fuerte like, de esos que demuestran su apoyo a este tipo de contenido, o si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Importante, activar la campanita para que reciban las notificaciones de mis futuros contenidos y directos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.